Bueno, es mi primer acercamiento a este libro. Me llegó por eBay, es un libro usado. Eh, es un libro grande, bastante más grande que un libro promedio de fotografía. Tal vez cuesta verlo en el video. Pese a ello es un libro liviano, no es un libro muy grueso y es una tapa blanda. Rica la textura de la tapa. Es muy agradable al tacto, es un color verdoso, oscuro, opaco. Y estas letras parecieran tener un toquecito de verde también. Mm, esta experiencia, esta experiencia aquí sin, sin lomo eh, le da algo especial, algo de alguna forma artesanal, que, que es agradable. Es agradable tomar este libro. Ahora se siente frágil, da la impresión de que se puede dañar o manchar fácil. El nombre del autor, de quien no sé nada. Yo sé que este es un libro que está hecho en un parque en Estados Unidos y esa es la poca información que tengo. Primera foto, un arroyuelo, parte de la esquina. Y de alguna forma yo lo veo como una metáfora hacia una invitación de alguna manera al recorrido, al viaje que va a significar este libro. Es una metáfora de ese viaje que termina en la oscuridad. Hay algo de magia en este libro. Esta parte más sobreexpuesta, de alguna forma rompe un poco esa belleza, pero por otra parte es interesante porque esta imagen contiene yin y yang simultáneamente. Hay una tensión. Y por otra parte, pese a ser una foto estática, acá hay movimiento. Entonces también tiene esa ambivalencia que la hace atractiva. Claramente es una imagen introductoria. Y aquí, wow, este es un retrato hermoso. Y es interesante ver también cómo se conecta este movimiento que nace desde aquí con este movimiento que nace desde aquí. También hay una conexión visual, geométrica, geográfica en relación a este paisaje anterior. Eh, bueno, el sujeto es una persona que es de suyo a nivel fenotípico y a nivel de presencia atractiva. La forma en que está vestido, porque no está con el torso desnudo y tampoco está completamente vestido. Estos tirantes que poco se usan hoy en día. Em, Tiene una mirada bastante transparente, pareciera estar realmente suelto en el retrato. De alguna forma pareciera haberse desprendido de las defensas que traemos en el cuerpo. Y hacer un retrato así a una persona que uno no conoce, yo supongo que no lo conoce, en un breve momento en un parque, realmente es muy difícil que una persona logre entregarse así un retrato. Insisto, parto del supuesto de que no se conocen. Puede ser que sí, pero al fin y al cabo no importa. Mm. Entonces está esta perspectiva que se da, esa tridimensionalidad lo hace muy agradable. Está muy bueno que haya em, roto esa frontalidad para darle volumen y acá se genera también una curva. Entonces hay un contraposto, ese contraposto renacentista que también viene del mundo clásico, que lo hace un retrato muy profundo y genera una emocionalidad, una sensibilización. Es muy poético también. Y aquí esta foto es maravillosa, también evidentemente muy poética. Es un reflejo, se alcanza a ver algo de la textura en el agua, una forma de una pequeña ondita en un cielo nublado. Entonces, claro, estamos teniendo una experiencia, yo estoy teniendo una experiencia muy poética y satisfactoria de alguna manera. Eh,
Claro, acá volvemos entonces al bosque. De nuevo está el arroyo. Por el tipo de vegetación tiendo a pensar de que, claro, es una vegetación muy parecida a la de la primera imagen. Y aquí tenemos entonces dos imágenes en forma de díptico. Es la primera del libro. También ella es hermosa. A diferencia de él, eh, ella... ¿Dónde está él? Él mira hacia la cámara, se conecta directamente con nosotros. Ella no. Ella mira en diagonal. Esas miradas fuera de la cámara hay veces no son, son difíciles de hacer porque fácilmente parecen artificiales. Pero en este caso, evidentemente, él le dijo que probablemente llegaron a un acuerdo, probablemente hicieron varias imágenes para que mirara hacia el horizonte, pero me parece que queda muy natural. Eh, y acá se da esta angulación también. También tiene, pese a que está más frontal, esta angulación le da una tridimensionalidad que también es atractiva. Y esta disolución del campo por detrás también queda muy bien hermosa. De alguna forma ellos dos se parecen. Son angelicales ambos dos. Acá hay un tema de tono también que está conectado con este. Este tono se conecta con este. También conectado a las fotos porque no son evidentes. No es la típica foto cuando se ponen dos fotos juntas que hay una conexión muy evidente a nivel de la forma. Pero esto es un poco más metafórico y poético. Esta foto es maravillosa. Me pregunto, esta foto pudiese haber sido la primera foto del libro también. Y seguimos entonces con una experiencia prácticamente espiritual. Me gusta que haya foco aquí también y foco acá, le cerró bien el diafragma. Eh, y esta es una foto que uno quisiera tener en su casa. Ya, acá está, me gusta. Otra persona de raza negra, entonces estoy viendo que hay un patrón. Yo no sé del autor, no sé si es de raza negra o no, afroamericano, pero hay una temática. Tampoco sé si en este parque los habitantes que van son principalmente negros, pero ya se está dando un patrón bien claramente, porque podrían ser de cualquier otra raza. Eh, y esto es en Estados Unidos. Entonces hay una temática que me gusta. Eh, También esta foto es menos poética que las anteriores y me gusta también que se rompa esa poesía, esa lírica. Pese a ello, igual es una foto muy linda. Eh, ese desenfoque tiene algo circular también que lo hace muy agradable y nada, está muy interesante que ponga el foco aquí y esto ya es un misterio, esta persona quién es. Está muy lindamente posicionada también. Y también está en una especie de posición de absorción. Esta es la telaraña, muy común en fotografía. Me encanta la simetría de esta foto en particular y cómo logró recortarla del fondo. Y también es muy linda esa. No sabemos lo que hay detrás, pero uno puede imaginar que son estrellas. Volvemos al bosque. De alguna forma estas son fotos más distantes que te sitúan. Para mí este tipo de fotografías, para mí este libro es de retrato, de humanos y no humanos, de humanos y naturaleza. Pero tiene esa pausa propia del retrato y esto te da un poco más de espacio, de perspectiva, pero poco. Está lejos de ser una foto de distancia, de paisaje clásica. Y esto uno podría también imaginar que son personas, también de raza negra. Eso ya claramente son mis libertades de pensamiento. Claro, hermoso. La verdad es que muy lindo el libro. Y es muy coherente también con toda la textura, la experiencia táctil y la experiencia
tridimensional que te genera el libro. De nuevo tenemos entonces acá un tándem. Estoy viendo atrás, conectando acá, que hay otro tándem. Y este tándem, claro, es ciertamente poético también. Porque si bien que está muy bien hecho a mi juicio, porque, claro, hay una centralidad, son retratos de una, de una maleza, por decirlo de algún modo, y esta persona, pero tienen en común que son tan delicadas las dos. Y también hay un contraste porque esta es negra con negro, fondo negro, blanco, y esta es fondo blanco y esta persona de tez oscura. También está en un estado de absorción y una sensación melancólica. Wow. Acá hay un yin yang, ¿no? Mm, a nivel sobre todo de tonos. Otra foto no hermosa de noche. Es interesante que él trabaja de noche. Eso le da también algo muy especial a la experiencia, porque tampoco es tan común ir a un parque de noche, a un parque en la ciudad. Habitualmente están cerrados. ¡Wow! Qué lindo ese cabello, qué linda ella, qué linda la imagen. Eh, Está muy bien posicionada también porque a diferencia de los otros retratos ella está casi de espalda. Y tenemos otro díptico aquí. Se cayeron las hojas, es otra época del año. Eso está interesante también ver cómo va avanzando en las estaciones del año. Y aquí esta imagen también sugerente. Casi naturaleza muerta. Y parece que es una naturaleza efectivamente que está. Esto ya es más otoñal, pareciera. O invernal incluso. Y acá trigo. Pareciera ser trigo. Otro contraste. Hermoso. Entonces, acá hay un viaje. La verdad es que todas las fotos son hermosas. Es un libro muy lírico. Y acá tenemos también este espacio hermoso. Vaya parque que hay en ese lugar. ¿Eh? Vamos a investigar en qué ciudad es. Y es enorme, es como un bosque. Pues de hecho es un bosque en la ciudad. Esto viene. Aquí me imagino que aquí hay un poema, de hecho. Mira qué interesante. Lo leeremos en otro momento. Está en inglés. Em, esto es bien interesante también porque él tiene el rostro tatuado. Entonces, pero aún así, porque el rostro tatuado de alguna forma habla de que hay habla de ser un personaje de alguna manera, ¿no? Es un estar en el mundo, a mi juicio, en que, mm, en que estoy representando algo. Y él, si bien está representando algo con sus tatuajes, pareciera lograrse una foto muy honesta y muy desapegada y distendida, como todos los retratos hasta ahora. De alguna forma no se siente tensión en las personas que aparecen retratadas. Yo no lo siento. Y acá parece haber una flor y es muy lindo también esta conexión que hay acá, este balance que se genera a nivel visual. Está muy equilibrada esta imagen. Uy, la forma en que él combina entonces naturaleza con retrato es muy hermosa. Es interesante que los retratos que hemos visto hasta ahora son prácticamente primerísimo plano o primer plano. No hemos visto retratos de cuerpo completo, salvo uno que está más atrás, que está en desenfoque, que por ahí va a aparecer. Bueno, este es medio cuerpo. Sí, en realidad no es solo primerísimo plano, y acá está con el cuerpo completo y no está enfocado. Eh, Otra foto de naturaleza de un primer plano, también de noche.
Claro, yo no dejo de pensar que estas fotos de noche también se conectan con la piel oscura de los sujetos. Entonces, este proyecto está muy, yo lo siento muy coherente a nivel estético. ¿Quiénes son estas personas? ¿Ah? Qué misterio. Esta parece una foto de los años 60. Bueno, ya vemos un patrón bien claro. Persona, naturaleza, y que van dialogando entre sí. Una mirada bien profunda. También tiene este contraposto que le da ritmo a la imagen. Creo que es la foto más distante que ha aparecido, que te sitúa también. También una imagen muy equilibrada. Todo va hacia acá. Hmm. Bueno, acá se nota algo diferente, ¿no? Aquí se nota más pose, por decirlo de algún modo, si bien que evidentemente todas las imágenes son posadas. Esto tiene algo que a mí me gusta, que es que sale del patrón, mm, te remece un poquitito, pero yo lo siento una foto, puede ser por esa semisonrisa, mm, menos lograda que las anteriores. Si bien que tiene esto que se genera acá, me gusta, en todo caso. Em, Maravilloso. Es como un koan, siento esta imagen. ¡Wow! Esta es la imagen más grande que tenemos hasta ahora. Usa una plana y media prácticamente y usa casi toda la plana de un lado. Me gusta también cómo trabajó con los tamaños de las imágenes. Y ella también está en esta posición de absorción y él siempre trabajando las diagonales. Podría pasar mucho tiempo percibiendo y mirando esta imagen, sintiéndola. Me gusta este vacío, considerando este lleno. Incluso podría no haber habido nada acá. Fuerte. Acá hay contraste, ¿no? Porque en ella hay peso y aquí hay ligereza de alguna manera. La flor blanca, la ropa blanca, la blusa blanca, el rostro. Hay conexión, pero está muy bien escogida a mi juicio. Qué difícil hacer esta foto. También poderoso retrato. Todos los sujetos que hay en este libro son interesantes. ¿Eh? Mira ella, esas gafas. Muy
atento a los detalles, a la delicadeza de la flora. El autor mira mucho hacia abajo. Me gustaría, ahora que estoy diciendo esto, me gustaría ver una imagen de flores, perdón, de hojas arriba. Hemos visto, pero acá hay una angulación hacia abajo de la cámara, una que sea una angulación hacia arriba. Y aquí tenemos, wow, esto es muy diferente a todo lo que hemos visto. Nos estamos situando en la ciudad y el libro se está acabando. El libro se acabó. Se acabó el libro. Mira el final. Entonces veamos la foto inicial y comparémosla con la foto final. Foto inicial, foto final. Bien escogida la foto. Y esto es una invitación entonces al recorrido hacia dentro del parque, que pareciera ser una dimensión paralela en la ciudad. Y aquí de alguna forma hay una invitación a volver a la ciudad. O sea, nos contextualiza de que ahora sí yo estoy viendo un parque, porque en realidad de aquí hacia allá prácticamente podría ser un bosque, con personas que están en el bosque. Em, Personas corriendo. Entonces, una foto, una imagen inicial que te lleva hacia un lugar, entras a ese lugar y esta es la puerta de salida de ese lugar. Esa es mi interpretación. Mira, vamos a leer lo que dice acá. Voy a leerlo, voy a traducirlo. Yo hice estas fotografías entre la primavera y el otoño de 2020. ¡Wow! Solo tan poco tiempo logró algo tan profundo. Em, Cada día caminé alrededor, caminé entre la salida del sol y... Ah, caminé por el Central Park. Esto es el Central Park, acompañado de mi pluma de memorias. No, perdón, pluma, no sé qué será eso. em, Pensando lo que ha significado el parque en mi vida. Pensando en Seneca Village, que no sé dónde es. Pensando en escapar, pensando en mi casa. Crecí queriendo ser un arqueólogo. Estuve siempre interesado en misterios y descubrí la verdad, que se había perdido literal y metafóricamente. Recuerdo mi primera lectura de Proverbios 25:2, eh, diciendo que la gloria de Dios es esconder algo y la gloria del hombre es encontrarlo. ¿Por qué razón? El sentido de urgencia y curiosidad, y esa parte, no sé qué significa eso, de ese que creo que se nombra el autor, Donavon Smallwood. Vaya experiencia, valió la pena la compra. Maravilloso el libro. Realmente un viaje. No sé qué más decir. Creo que ya he dicho bastante. Gracias por acompañarme en este viaje.